La puerta del despacho se cerró con un clic seco. Y el corazón de Javier latió con fuerza. Don Carlos. Su jefe. Un hombre de 60 años con el pelo canoso y una mirada de acero. Le ofreció un sobre grueso lleno de billetes. Necesito que salgas con mi hijo Mateo. Que finjas ser su novio para que deje de lado esas tonterías homosexuales y se centre en el negocio familiar. Dijo con voz fría. Como si estuviera cerrando un trato comercial. Javier. Un joven de 26 años que luchaba por pagar las deudas de su familia en las afueras de Madrid. Tragó saliva y aceptó el dinero. Sin imaginar que esa decisión lo arrastraría a un torbellino de mentiras y emociones reales. Desde ese momento, todo cambió. Javier se reunió con Mateo en un café del centro de la ciudad. Bajo el sol primaveral que iluminaba las mesas al aire libre. Mateo, de 28 años. Era un tipo reservado. Con ojos marrones que escondían una vulnerabilidad profunda. Y una sonrisa que solo aparecía cuando hablaba de arte o literatura. Mi padre dice que eres un amigo del trabajo. Murmuró Mateo. Mirándolo con desconfianza. Javier sonrió. Forzando una naturalidad que no sentía. Y comenzó la farsa, conversaciones superficiales sobre fútbol. Paseos por el Retiro. Cenas en restaurantes discretos. Pero pronto. Las charlas se volvieron profundas. Mateo confesó su lucha interna. Como su orientación sexual lo había aislado de su familia conservadora. Como su padre lo presionaba para casarse con una mujer de buena cuna y tomar las riendas de la empresa textil. Javier. Hijo de inmigrantes que habían perdido todo en la crisis económica. Se vio reflejado en esa soledad. Yo también he tenido que fingir para sobrevivir. Pensó. Pero no lo dijo. En cambio, compartió anécdotas de su vida. De cómo dejó la universidad para trabajar en la fábrica de Don Carlos. De las noches en vela preocupándose por su madre enferma. La tensión creció rápidamente. Una tarde. Mientras caminaban por las calles empedradas de la Latina. Mateo se detuvo y miró a Javier con intensidad. ¿Por qué haces esto? No pareces el tipo que sale conmigo por lástima. Javier sintió un nudo en el estómago. El dinero en su bolsillo pesaba como una culpa. Pero la conexión que sentía era real. Inventó una excusa sobre curiosidad y atracción mutua. Y Mateo lo creyó. O al menos fingió creerlo. Esa noche. En un bar oscuro. Compartieron un beso impulsivo. El primero que no era parte del guión. Javier se retiró a su pequeño apartamento en Vallecas. Con el corazón acelerado. Esto es solo un trabajo. Se repitió. Pero sabía que estaba mintiendo. Al día siguiente. Don Carlos lo llamó para un informe. ¿Está funcionando? ¿Lo estás enderezando? Javier mintió. Dijo que sí. Que Mateo parecía más normal. Pero en realidad, cada encuentro profundizaba el conflicto. Mateo comenzó a abrirse sobre sus miedos, el rechazo de su madre. Devota católica que rezaba por su salvación, los primos que lo miraban con desprecio en las reuniones familiares, la sociedad madrileña que, pese a su progreso, aún susurraba juicios en los círculos conservadores. Javier empezó a cuestionarse todo. ¿Era correcto aceptar ese dinero? ¿Estaba traicionando a Mateo? ¿O a sí mismo? Una noche. Después de una cena en casa de Mateo. Donde fingieron ser pareja ante unos amigos. Javier no pudo dormir. Recordó su propia juventud. Cuando reprimió sus atracciones por miedo al que dirán en su barrio obrero.
Soy bisexual. Pero nunca lo admití. Pensó. Ahora, con Mateo, sentía una libertad que nunca había conocido. Pero estaba construida sobre una mentira. La presión familiar de Mateo se intensificó. Don Carlos anunció una fiesta de compromiso falsa con una hija de un socio, para corregir la imagen de su hijo. Mateo se rebeló en privado, llorando en los brazos de Javier. No puedo más con esto, sollozó. Javier lo consoló. Pero su conciencia gritaba. Decidió confrontar a don Carlos. Pero el miedo a perder el trabajo y el dinero lo detuvo. En cambio, profundizó la relación. Paseos por el Prado donde Mateo explicaba pinturas con pasión. Tardes en el sofá viendo películas que hablaban de amor prohibido. Cada momento era una daga, placer mezclado con culpa. La primera grieta apareció en una reunión familiar. En la mansión de los en las afueras de Madrid. Don Carlos presentó a Javier como un amigo de Mateo. La madre, doña Elena. Una mujer elegante de 55 años con perlas en el cuello. Lo escrutó con desconfianza. Espero que influyas positivamente en mi hijo, dijo con voz dulce pero afilada. Mateo, tenso, tomó la mano de Javier bajo la mesa. Un gesto de desafío silencioso. Javier sintió el pulso acelerado de Mateo. Y por un instante, olvidó la farsa. Pero luego, en el jardín, don Carlos lo apartó. Recuerda el acuerdo. Nada de sentimentalismos. Javier asintió. Pero su lealtad se tambaleaba. Esa noche, Mateo le confesó su amor. Eres lo mejor que me ha pasado, dijo, besándolo con ternura. Javier correspondió. Pero las lágrimas quemaban sus ojos. ¿Cómo podía amar a alguien basado en una mentira? La sociedad alrededor no ayudaba, amigos de Mateo murmuraban sobre fases. ¿Y en el trabajo? Compañeros de Javier bromeaban sobre hombres que se pierden. El conflicto interno crecía. Y Javier comenzó a ahorrar el dinero pagado, planeando devolverlo. Pero el daño ya estaba hecho. A medida que pasaban las semanas, la tensión se acumulaba. Mateo propuso escaparse un fin de semana a Barcelona, para ser nosotros mismos. Javier aceptó, aterrorizado y excitado. En la playa de la Barceloneta, bajo el sol mediterráneo, caminaron de la mano sin miedo. Mateo habló de sus sueños, dejar la empresa, estudiar arte, vivir abiertamente. Javier compartió sus propios anhelos, ayudar a su familia sin vender su alma. Por primera vez, se sintió libre. Pero el teléfono sonó, don Carlos exigiendo un reporte. Javier mintió de nuevo. Pero Mateo notó su inquietud. ¿Qué pasa?, preguntó. Javier evadió. Pero la semilla de la duda se plantó. De regreso en Madrid, la realidad golpeó. Doña Elena descubrió mensajes en el teléfono de Mateo. Y lo confrontó. Esto es una aberración, gritó. Mateo defendió su relación. Pero Javier, presente, se sintió como un impostor. La noche terminó en lágrimas. Y Javier se fue a casa, cuestionando si valía la pena el dolor que causaba. El clímax de esta primera etapa llegó en una cena de negocios. Don Carlos invitó a Javier y Mateo, presentándolos como socios cercanos.
Un socio conservador hizo un comentario homofóbico. Y Mateo estalló, defendiendo su identidad. Javier lo apoyó en silencio. Pero don Carlos lo miró con furia. Después, en privado, el jefe lo amenazó: si no lo controlas, se acaba el pago. Javier, furioso, replicó: su hijo no es un objeto. Pero se calló, pensando en su madre. Esa noche, Mateo lo buscó consuelo. Y Javier, abrumado, casi confiesa todo. En cambio, hicieron planes para el futuro, ignorando la tormenta que se avecinaba. La culpa lo carcomía: ¿era amor o manipulación? La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, amplificaba el drama. En las noticias, debates sobre derechos LGTB recordaban a Javier que su farsa perpetuaba el daño. La segunda fase del torbellino comenzó con una llamada inesperada. Javier estaba en su turno en la fábrica cuando su teléfono vibró. Era Mateo. ¿Histérico? Mi padre sabe algo. Viene a casa ahora. Javier dejó todo y corrió al apartamento de Mateo en Chamberí. Al llegar, encontró a don Carlos gritando: ¿cómo te atreves a deshonrar a la familia con este? ¿Este capricho? Mateo, pálido, defendió su orientación: no es un capricho. Es quien soy. Javier intervino, colocándose entre padre e hijo. Déjelo en paz, dijo con voz temblorosa. Don Carlos lo miró con desprecio: tú, el que contraté para arreglar esto. Ahora te rebelas. Mateo se volvió hacia Javier, los ojos llenos de traición. Contratado. El silencio fue ensordecedor. Javier balbuceó excusas. Pero Mateo lo echó: vete. Mentiroso. El impacto fue devastador. Javier vagó por las calles de Madrid esa noche, bajo la lluvia torrencial que empapaba su ropa. La culpa lo ahogaba: había traicionado a Mateo por dinero, destruyendo la confianza que habían construido. Al día siguiente, en el trabajo, don Carlos lo despidió sin miramientos: has fallado. Javier, sin empleo, enfrentó la realidad: su madre necesitaba medicinas. Y el dinero ahorrado apenas cubría unos meses. Llamó a Mateo una y otra vez, pero no respondía. En su lugar, recibió un mensaje: no quiero verte nunca más. Javier se hundió en la depresión, pasando días en su habitación oscura, reviviendo cada momento. Recordó el beso en Barcelona, la risa de Mateo en el retiro, y se odió por haberlo convertido en una transacción. Mateo, por su parte, lidiaba con su propio infierno. En la mansión familiar, doña Elena organizó sesiones con un terapeuta correctivo. Un remanente de ideas obsoletas en algunos círculos conservadores españoles. Esto se puede curar, insistía ella, citando pasajes de la Biblia. Mateo se resistió. Pero la presión era asfixiante. Amigos de la familia lo evitaban. Y en las redes sociales, rumores circulaban sobre el hijo descarriado de los ricos. Mateo pensó en huir. Pero el miedo a perder su herencia, y con ella la seguridad, lo retenía. En secreto, lloraba por Javier: era todo falso. La duda lo carcomía, mezclada con el amor residual.
Decidió confrontar a su padre: me usaste como un peón. Don Carlos replicó: lo hice por tu bien. Para que encajes en esta sociedad. Mateo vio la hipocresía: su padre. Un hombre de negocios que predicaba moral pero evadía impuestos. Javier. Desesperado. Buscó redención. Encontró un trabajo temporal en un bar de Malasaña. El barrio bohemio donde la comunidad LGTB florecía. Allí. Conoció a activistas que hablaban de derechos y aceptación. Inspirado. Decidió escribir una carta a Mateo. Explicando su arrepentimiento: acepté por necesidad. Pero me enamoré de verdad. La envió por correo. Sin esperanza. Mientras. Enfrentó su propia familia, su madre. Al enterarse. Lo abrazó. Hijo. El amor no se compra. Pero se perdona. Eso le dio fuerzas. Pero la sociedad no era tan comprensiva. En el bar. Clientes conservadores murmuraban. Recordándole las divisiones en España post-Franco. La reconciliación tentativa llegó en una manifestación del orgullo en Chueca. Javier asistió solo. Portando una pancarta contra la homofobia. Para su sorpresa. Vio a Mateo en la multitud. Solo y vulnerable. Se acercaron con cautela. Leí tu carta. Dijo Mateo. Con voz quebrada. Hablaron durante horas. Sentados en un banco bajo las luces festivas. Javier confesó todo: las deudas. El miedo. El amor genuino. Mateo admitió su parte: sabía que algo no encajaba. Pero quise creer. Decidieron intentarlo de nuevo. Pero sin mentiras. Sin embargo, la familia intervino: doña Elena. Enterada. Amenazó con desheredar a Mateo si continuaba. Elige, familia o esa vida pecaminosa. El conflicto escaló. Mateo. Dividido. Pasó noches en vela. ¿Valía la pena perder todo por amor? Javier. Por su lado. Enfrentó prejuicios en su nuevo trabajo: un compañero lo acosó verbalmente. Recordándole que en algunos sectores la aceptación era superficial. Decidieron reunirse en secreto. En parques remotos o cafés apartados. Cada encuentro era una batalla: pasión contra culpa. Mateo comenzó a cuestionar su fe. Influido por lecturas sobre teología inclusiva. Javier. Meanwhile. Se unió a un grupo de apoyo para personas LGTB de clase trabajadora. Aprendiendo sobre interseccionalidad. La traición secundaria vino de un amigo de Mateo. ¿Quién? Celoso. Filtró la historia a la prensa local. Un tabloide publicó: hijo de magnate textil en romance pagado. El escándalo explotó. Don Carlos, furioso, demandó a Javier por difamación. Aunque era falso. Mateo defendió a Javier públicamente. En una entrevista: mi padre me manipuló. Pero el amor es real. La sociedad reaccionó dividida: progresistas aplaudieron. Conservadores condenaron. Doña Elena sufrió un colapso nervioso. Culpando a Mateo. Javier. Acosado por reporteros. Se refugió en casa de un amigo. En medio del caos. Una decisión clave: Mateo rechazó la herencia. Eligiendo a Javier. Prefiero ser pobre y libre. Dijo. Se mudaron juntos a un piso modesto en Lavapiés. Multicultural y tolerante.
Pero el precio fue alto: aislamiento familiar, estrés financiero. Javier encontró un empleo mejor en una ONG LGTB. Y Mateo comenzó a pintar, vendiendo obras en mercados. Su relación se fortaleció. Pero las cicatrices permanecían: discusiones sobre confianza, noches de insomnio recordando la traición. El alto punto de esta etapa fue una confrontación final con don Carlos. En una cafetería neutral. Mateo exigió: admite que estabas equivocado. El padre, envejecido por el estrés, murmuró: lo hice por amor. Mateo replicó: el amor no controla. Javier observaba, sintiendo lástima. Salieron con una tregua frágil. Pero el daño era irreversible. Con el escándalo aún fresco, la vida de Javier y Mateo entró en una fase de reconstrucción precaria. Vivir juntos en Lavapiés era un bálsamo. Pero las sombras del pasado acechaban. Mateo, ahora sin el apoyo financiero familiar, luchaba con la ansiedad: ¿y si me arrepiento? Javier, trabajando en la ONG, veía casos peores: jóvenes expulsados de casa por su orientación. Eso lo motivaba. Pero también lo agotaba. Una noche, discutieron ferozmente. Mateo acusó a Javier de haber iniciado todo por dinero. Aún siento que soy un premio, gritó. Javier, herido, replicó: pagué el precio. Perdí mi dignidad. Se reconciliaron en la cama. Pero la tensión persistía. La presión social se intensificó. En Madrid, pese a las leyes progresistas, microagresiones abundaban: miradas en el metro, comentarios en el supermercado. Mateo, sensible, se aislaba. Javier lo animaba a unirse a grupos. Pero Mateo temía más exposición. Entonces, una oportunidad: un galerista vio sus pinturas y ofreció una exposición. Mateo aceptó, excitado. Javier lo apoyó. Pero internamente dudaba: ¿era genuino su talento? ¿O lástima por el escándalo? Doña Elena reapareció, enviando cartas suplicantes: vuelve, hijo. Dios te perdona. Mateo las quemaba. Pero cada una era una puñalada. Decidió visitarla. Solo. En la mansión, encontró a su madre frágil, con ojos rojos. ¿Te extraño?, dijo ella. Mateo lloró: yo también. Pero no cambiaré. Ella insistió en la moral católica: el matrimonio es entre hombre y mujer. Mateo defendió: el amor es amor. Salió destrozado, cuestionando si valía la pena el dolor infligido a su familia. Javier enfrentó su propio dilema ético. En la ONG, un caso similar: un padre pagando para corregir a su hijo. Javier aconsejó confrontación. Pero recordó su complicidad inicial. ¿Soy hipócrita?, se preguntó. Confesó a Mateo: debería haber rechazado desde el principio. Mateo lo perdonó. Pero agregó: todos cometemos errores por supervivencia. Su relación evolucionó, más honesta. Pero con barreras. Planeaban casarse. Pero el miedo a la reacción familiar los detenía. El clímax llegó con la exposición de Mateo. En una galería de Malasaña. Bajo luces brillantes. Sus pinturas retratos de amor prohibido atrajeron multitudes. Don Carlos apareció inesperadamente.
con expresión pétrea. Mateo lo enfrentó. ¿Qué quieres? El padre admitió, vi las noticias. Tu arte. Tal vez me equivoqué. Pero agregó, aún creo que es un error. Javier. A su lado. Intervino, el error fue manipularnos. La discusión escaló. Con invitados observando. Mateo eligió, si no aceptas quién soy. Vete. Don Carlos se fue. Pero dejó una semilla de duda. Después. El éxito, ventas. Reseñas positivas. Mateo ganó confianza. Pero el precio fue emocional. Doña Elena llamó. Felicitándolo a regañadientes. Mateo la invitó a una cena reconciliatoria. En su piso. La tensión era palpable. Ella evitó temas sensibles. Pero al final. Dijo, rezo por ti. Mateo replicó, reza por aceptación. Javier observaba. Sintiendo la brecha generacional. La sociedad amplificaba el drama, un debate televisivo sobre terapias de conversión, citó su caso anónimamente. Javier participó en un panel. Defendiendo derechos. Eso atrajo amenazas online de extremistas. Mateo temió por su seguridad, ¿vale la pena? Javier insistió, sí. Por nosotros y otros. Una traición inesperada, un ex amigo de Javier filtró detalles privados a la prensa. Por envidia. Otro escándalo, romance pagado lleva a ruptura familiar. Mateo colapsó. Culpando a Javier. Traes drama. Javier. Herido. Se fue temporalmente a casa de su madre. Allí. Reflexionó, ¿era su amor tóxico? Su madre aconsejó, el amor verdadero resiste. Mateo. Solo. Enfrentó su vacío. Visitó a un terapeuta. Procesando trauma. Decidió, quería a Javier. Pese a todo. Lo buscó. Y se reconciliaron en el retiro. Bajo los árboles que testificaron su inicio. Empecemos de cero. Dijo Mateo. Javier aceptó. Pero con condiciones, terapia conjunta. Límites con la familia. El progreso fue lento. Asistieron a sesiones. Desentrañando resentimientos. Mateo reconectó con primos progresistas. Construyendo una red. Javier ascendió en la ONG. Influyendo en políticas. Pero el costo, salud mental deteriorada. Amigos perdidos. La fase final trajo resolución. Pero no sin más tormentas. Javier y Mateo decidieron casarse en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Madrid. Simbolizando su victoria sobre adversidades. Invitaron a la familia. Pero don Carlos rechazó, no asistiré a esta farsa. Doña Elena vaciló. Pero apareció. Con lágrimas. Por ti. Hijo. Dijo. La boda fue emotiva, votos sobre honestidad y resiliencia. Javier miró a Mateo, pagué un precio alto. Pero valió por ti. Mateo sonrió, y yo por nosotros. Posboda. La luna de miel en Granada fue un respiro, paseos por la Alhambra. Noches de confidencias. Pero al volver. La realidad, don Carlos sufrió un infarto. Culpando el estrés. Mateo lo visitó en el hospital. Encontrándolo vulnerable. Perdóname. Murmuró el padre.
Mateo replicó, perdóname tú por no ser quien querías. Una tregua, don Carlos aceptó visitas esporádicas. Sin juicios. Javier enfrentó un dilema laboral, una promoción requería mudarse a Barcelona. Mateo. Con su carrera artística floreciente en Madrid. Dudó. Discutieron, ¿elegimos carrera o relación? Optaron por compromiso, Javier rechazó. Priorizando su hogar. Pero el sacrificio pesó, Javier resentía sutilmente. Mateo notó. Y propuso terapia de nuevo. La sociedad evolucionaba, leyes contra discriminación se fortalecieron. Inspiradas en casos como el suyo. Javier testificó en el Congreso. Compartiendo su historia. Eso trajo cierre, don Carlos. Viendo la noticia. Llamó, tal vez tengas razón. No era aceptación plena. Pero un paso. Años después. Adoptaron un niño. Navegando burocracia y prejuicios. El pequeño trajo alegría. Pero revivió miedos, lo protegeremos de la homofobia. Mateo pintó retratos familiares. Simbolizando su viaje. Javier escribió un libro anónimo sobre su experiencia. Ayudando a otros. Sin embargo, cicatrices permanecían, noches de pesadillas sobre la traición inicial. Reflexionaban, ¿fue ético lo que hice? Preguntaba Javier. Mateo respondía, nos llevó aquí. Su amor. Forjado en fuego. Era resistente. En una cena familiar tentativa. Doña Elena admitió, veo tu felicidad. ¿Y eso importa? Don Carlos. En silencio. Asintió. No era perfecto. Pero era progreso. La historia culmina en reflexión, han pagado precios altos, pérdida de inocencia. Lazos rotos. Batallas internas, pero ganado libertad. ¿Fue correcto que Javier aceptara el dinero inicialmente? ¿O debería haber rechazado desde el principio? ¿Incluso a costa de su supervivencia económica?